Bueno, eh, yo siempre he dicho que tengo un tremendo pastor, ¿ves? Que él es bien directo cuando te tiene que decir las cosas, pero a veces deja que Dios te hable. Y yo creo que él revisa primero los libros que estamos estudiando y dice, este capítulo se lo voy a dar a Fidel. Y me dice, toma, para que aprenda. Y Romanos 6 me, me tocó esta noche hablar sobre Romanos 6. Wow. Yo decía en la clase dominical el domingo, cuando hice un pequeño comercial del estudio de hoy, y les decía a las personas que estaban el domingo, si sacas este capítulo de la Biblia y lo lees, eh, creo que vas a entender realmente lo que es ser un verdadero cristiano. Y eh, es decir, muchos estudiosos de la palabra, muchos exégetas consideran que, que pocos pasajes pueden ser eh, más importantes en la vida de un cristiano que este capítulo de Romanos 6. Por eso quiero que oremos ahora para que sea el Señor quien hable y no yo, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este tiempo donde vamos a compartir tu palabra, Padre. Padre, perdónanos por nuestras limitaciones, Señor. Sabemos que nuestras palabras no pueden expresar lo que tú quieres decirnos, Señor. Por eso te pido que seas tú quien nos hables esta noche, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Y que tú hagas entender, Señor, lo que es realmente ser un seguidor tuyo, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno. Haznos hacedores de tu palabra, Señor. Y que este estudio de hoy sirva para crecer más en ti, Señor, para que tú estés más en nosotros, Señor, para que podamos entender, Padre, que sin ti no somos nadie. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por lo que hiciste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Empezamos entonces en el capítulo 6. Voy a hacer un pequeñito bosquejo de lo que hemos visto hasta ahora, rapidito. En los capítulos 1 al 3 se habla, Pablo se refiere a la condenación, luego en el 3:21 al 5 habla sobre la justificación, y a partir del capítulo 6, entonces comienza del 6 al 8, habla sobre la santificación. Ahora bien, hoy nos toca comenzar con la primera parte del capítulo 6, que habla sobre la muerte al pecado, es decir, muertos al pecado y vivos para Cristo, ¿verdad? Recuerdo cuando en el estudio anterior, cuando estudiábamos el capítulo 5, Pablo decía, específicamente en el 5:20, decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora bien, hay muchas interpretaciones con respecto a este versículo, y muchas veces, tal vez por ignorancia o tal vez una ignorancia planificada, vamos a llamarlo así, se saca de contexto este versículo y muchos piensan que mientras más peco, pues más va a abundar la gracia, y realmente no es eso lo que quiere decirnos Pablo. Por eso el Evangelio muchas veces ha recibido ataques y ha sido malinterpretado por tendencias legalistas, por tendencias liberales, antinomianos, que los legalistas consideran de que si no haces determinadas cosas y cumples con la ley, pues entonces no tiene, no es efectiva la gracia. Y los liberales que dicen que, bueno, si
si la salvación es por gracia, podemos hacer cualquier cosa. Nosotros los cristianos podemos hacer lo que queramos hacer, si en definitiva Jesús me va a perdonar, porque la salvación es por gracia. Es decir, y estas dos tendencias están totalmente erradas, porque no importa lo que yo pueda hacer, no importa las obras que yo pueda hacer, yo puedo estar en las obras de la ley, pero si no acepto que Jesús murió y que la salvación es por gracia, no por obras, entonces voy a estar totalmente equivocado. Y si creo que si la salvación es por gracia y puedo pecar cuanto yo quiera, también voy a estar cayendo en un gran error, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a estudiar este capítulo y decíamos que los primeros capítulos de Romanos se dedican a la teología del pecado, la ley, la fe, la gracia, y ahora en el capítulo 6 vamos a ver esta aplicación de todo esto que dice Pablo en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pecando para que entonces Dios nos muestre más gracia todavía, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, Pablo se hace esta pregunta y como les decía ahorita, algunos ignorantes postulan que para experimentar más de la gracia de Dios, pues debemos pecar más. Es decir, eso es lo que postulan algunos de estas tendencias liberales. Dice, no pueden comprender por qué alguien andaría en santidad si somos libres de la ley. Y me venía a la mente cuando, digamos, vamos a hacer un examen, vamos a hacer un examen para sacar una licencia de conducción y supuestamente tengo que prepararme, me van a hacer un examen teórico donde tengo que saber ciertas reglas, ciertas leyes. Después me van a hacer un examen práctico donde debo también manejar o conducir de determinada manera y me van a dar mi licencia, por supuesto, porque ya aprobé mi examen teórico, aprobé mi examen práctico, pero luego que tengo la licencia voy a salir a la calle a conducir de la manera que yo quiera. Es decir, ya no me va a importar el hecho de haber hecho un examen o haber tenido que presentarme a determinado conocimiento para poder obtener esa licencia. Dice, podría entonces pensarse que como en donde persiste el pecado sobreabunda la gracia, que podríamos hacer lo que querramos sin importar el pecado y sus consecuencias. Ahora bien, en el versículo 2, Pablo en el versículo 1 se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo da la respuesta, y es una respuesta bien contundente donde dice, en ninguna manera. Es decir, cuando Pablo dice en ninguna manera, es un no rotundo, es un no casi imperativo. No es así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Wow! Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imaginemos un muerto, ¿no? Una persona muerta, tú puedes hacer cualquier cosa, lo puedes empujar, lo puedes tocar, le puedes hacer bulla, nada, lo puedes llamar por su nombre, no hace nada, no reacciona, está muerto. Es decir, en ninguna, porque los que hemos muerto, es decir, está hablando, y Pablo habla de la muerte en esto, casi creo que en los primeros 11 versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo menciona la muerte al pecado, la muerte. Ahora bien, no hay ninguna lógica en esto, ¿verdad? En este argumento de estas personas, la persona que busca excusas para pecar no conoce nada de lo que es ser cristiano. Es decir, ni lo que es ser obligado al amor de Cristo. Dice, es una contradicción profunda. Cuando aceptas a Cristo, tú mueres al pecado. Es decir, una vez que aceptas a Cristo, mueres al pecado y no es posible para un hombre muerto poder pecar. Es decir,
Por eso se establece una contradicción ahí. Si estás muerto, entonces, ¿cómo puedes pecar? Hay algo muy malo si alguien se llama cristiano, pero vive en el pecado. Es decir, no, y la palabra dice que todos somos pecadores. Es decir, nosotros aún, incluso cuando no conocíamos a Jesús, aún cuando hacíamos lo bueno, lo hacíamos pecando también. Porque a veces hacíamos cosas buenas, pero muchas veces las hacíamos buscando la vanagloria o buscando la gloria nuestra o demostrar que nosotros éramos buenas personas y no para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que nosotros, habiendo sido crucificados con Cristo y muertos al pecado, podamos entonces seguir bajo el dominio del pecado? Es decir, fíjense cómo se manifiestan estas contradicciones. Si esto ocurre es porque no existe una plena identificación o hay ignorancia en cuanto a la obra de la cruz en el hombre. Pues todo aquel que experimenta verdaderamente la identidad con Cristo, una verdadera muerte a sí mismo, el pecado no puede ejercer ningún poder sobre la carne. Por eso decía, wow, está poderoso. Dice, el pensamiento a los sentimientos de un ser renovado que ha experimentado en sí mismo la muerte, pero si aún el pecado continúa ejerciendo alguna influencia, es porque hace falta morir en mayor profundidad y experimentar y experiencia para recibir una victoria contundente sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, que yo recuerdo una frase que decía la pastora, o que dijo la pastora en una de sus prédicas. Bueno, traté de buscarla, no la busqué, porque realmente cuando estaba preparándome me recordé de ella, después se me fue, y ahora me viene a la mente otra vez donde la pastora, algo así, no sé si la pastora lo recordará textualmente, donde decía, tal vez no sé, tal vez no soy el hombre que Dios quiere que sea, tal vez no, pero, no me acuerdo, pero al final decía, pero lo que sí sé es que no soy el hombre que era antes. Es decir, cuando tú recibes al Señor y el Señor perdona tus pecados, tú comienzas a un proceso de santificación donde tú tienes que estar todo el tiempo luchando contra esa naturaleza pecaminosa de la que habla Pablo en este texto, donde tú tienes que estar peleando constantemente contra esas costumbres, esos manías, esos vicios, esas cosas donde tú estabas metido antes de conocer al Señor. Y esto es una batalla que continúa por toda la vida. Es decir, quien no está siendo santificado nunca realmente ha sido justificado o ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes que estar en un proceso de santificación y Él es quien te puede ayudar en esta lucha contra esas, tal vez, tendencias pecaminosas de la carne, contra esa. Ahora bien, dice en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Yo cuando leí esto me pensé en las personas que próximamente se van a bautizar y en las clases que la pastora le estaba ofreciendo a ellos para y dije, caramba, qué bueno que alguno estuviese en la clase. Dice, varias veces en el Nuevo Testamento habla de nuestra unión con Jesús, una identificación íntima con nuestro Salvador, y Pablo se refiere al bautismo como un símbolo vívido de esa unión, bajándose en las aguas, estás sepultado con Cristo, y dice, participamos en su muerte, y espiritualmente en los ojos de Dios el viejo hombre está muerto. Es decir que cuando vamos a bautizar, y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Por eso es importante que los cristianos sepan que no es solo aceptar al Señor, sino hacer un acto. El bautismo es un acto de fe donde tú
eres sepultado conjuntamente con él. Y Pablo nos recuerda que en este bautismo nos identifica y hace partícipes con Cristo en su muerte para que su vida sea manifestada en nosotros. Dice, el bautismo sobrenaturalmente permite que nuestra naturaleza de pecado inherente a todo ser humano se una a Cristo. Nos hace partícipes de su muerte, pero sabemos cuál fue su muerte. Los que se unen a Cristo, se unen a su muerte y mueren para el pecado. Mueren a sí mismos, a lo que los identifica, pero a pesar de ser uno con él, en la medida en que experimentamos su muerte en cada área sujeta a su dominio y señorío, hemos recibido la señal del bautismo como si hubiera sido formalmente pactada encontrada en sus vidas, como sellados para todos los beneficios y todas las obligaciones del discipulado cristiano. En general, en la cual se incluye nuestra muerte en particular, y puesto en Cristo fue hecho pecado y una maldición en bien nuestro. Dice en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, dice en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sellados. Es decir, y me gusta mucho el versículo donde dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Dice, toda nuestra condición pecaminosa, habiendo sido sumida en su persona, se ha dado por terminada en su muerte. Es decir, Cristo llevó en sí, en su muerte, el pecado de muchos, ¿verdad? O sea, aquel pues que ha sido bautizado en la muerte de Cristo, ha abandonado toda su vida y su condición de pecado. Es decir, es un simbolismo de la muerte de Cristo, y considerando todas las cosas, es decir, todas las cosas que tal vez tú puedas haber logrado en el mundo, además del pecado, es decir, los títulos, las ganancias, los bienes, dice, hemos sido sellados para hacer no solo la justicia de Dios en él, sino también una nueva criatura. Y como no puede ser en Cristo una cosa y no la otra, pues ambas cosas son una. Ha abandonado por su bautismo en la muerte de Cristo toda su conexión con el pecado. ¿Cómo pues puedes vivir aún en el pecado? Esa es una pregunta. Es decir, si el simbolismo de tu muerte y tu resurrección en este bautismo hace que tú puedas romper esa conexión con el pecado, ¿cómo pues puedes vivir aún en el pecado? Y por eso yo pienso que nosotros tenemos que estar todo en contacto. A veces molesta un poco cuando te encuentras con este tipo de personas que son legalistas y tratan de enseñarte de alguna manera que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, que no puedes hacer aquello, que te cuestionan, que te critican, y ya están pecando. Cuando te están criticando, te están pecando. Cuando te están cuestionando, están pecando. Y yo creo que lo que identifica verdaderamente a un cristiano no es lo que no hace, sino lo que hace para acercarse cada vez más a la semejanza de Cristo. Entonces, y muchas veces estas personas que son que tienen estos criterios tan legalistas, a veces son más pecadores que los mismos que están en ese proceso, porque tenemos que entender
que todo cristiano que acepta a Jesús muera al pecado y comienza en un proceso de transformación hasta terminar la carrera. Dice, en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que el simbolismo de este bautismo es no solo la muerte al pecado, no es solo la muerte a toda nuestra vida pasada, ¿no? Es también la resurrección a ese nuevo hombre. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow. Así fue para Cristo y así es para nosotros también. Dice, si quieres experimentar el poder de la resurrección y tener una vida nueva, primeramente tienes que morir y entonces naces de nuevo y eres nueva criatura. Es decir que ese bautismo, más allá de ser un acto simbólico, tiene como función sepultarnos en la muerte para que su vida manifestada en la resurrección que fue efectuada por el poder del Padre se revele en nosotros a través de nuestro espíritu. Por eso les decía al principio, está fuerte el capítulo 6. Yo creo que no basta un estudio, creo que vamos a tener que volver a leerlo y tomarlo tenerlo ahí en la cabecera de la cama y repetirlo todos los días. Dice, por el mismo bautizo que públicamente nos introduce en su muerte, fuimos hechos partícipes también de su sepultura. El ser partícipes de su sepultura permite que el ser humano sufra la humillación hasta lo más hondo de su ser, que conviene vivir para experimentar su vida, disolviendo así hasta el último vínculo de nuestra conexión con la vida que proviene del pecado. Es decir que a veces no, como que nos distraemos. Yo siempre me gusta decir, a veces uno está distraído, a veces uno como que, y recuerden que el enemigo está ahí como el león a la caza, ¿verdad? Velando dónde está tu debilidad, dónde está el lado donde te puede atacar mejor. Por eso yo pienso que uno tiene que estar alerta, como dice aquí esta reflexión, dice, disolviendo así hasta el último vínculo de nuestra conexión con la vida que proviene del pecado. Si yo decido seguir a Cristo, pero antes me gustaba tal vez jugar o me gustaba beber o me gustaba ir a una discoteca, dice, disuelve hasta el último vínculo de nuestra conexión con la vida que proviene del pecado. Es decir, aléjate de esas tentaciones que te pueden llevar otra vez a esa. Entonces, y entonces vamos a la parte de estos liberales que dicen, no, porque si la salvación es por gracia, entonces yo puedo seguir haciendo cualquier cosa, que de todas formas el Señor me va a salvar. Dice el 5, dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Pablo, para dar énfasis a lo que dice, estamos unidos con Jesús en su muerte, también unidos con Jesús en su resurrección. La unión con su muerte establece el vínculo con su sepultura, así como con su resurrección. Y se muestran tres aspectos básicos en esto para entenderla y experimentar lo que es una verdadera vida espiritual en Cristo,
que son la muerte, la sepultura y, en tercer lugar, resurrección. Muerte, sepultura y resurrección, que representan cada una. La muerte se experimenta en la naturaleza del pecado y la carne que antes de Cristo era la esencia del hombre y que ahora se revela en la medida en que se conoce y discierne la Escritura en nuestras vidas. La sepultura es la obra que tiene que ser llevada a término con destrucción completa del yugo que teníamos con el pecado. Es decir, yo digo que a veces los hombres se van a... Yo una vez le decía a unos hermanos, le decía, mira, tú llegas a un lugar donde hay un grupo de hombres del mundo y ellos, el ego, el yo de ellos, su vanagloria es hablar de las cosas que hacen y aún estando conscientes de que esas cosas no son buenas, empiezan a hablar de tantas cosas horribles, de que hicieron, de que fueron, de todo lo que hicieron y de eso es que nos libera al enterrar nuestros pecados. Y la resurrección es la verdadera expresión de la vida de Dios que no es compatible con la carnalidad. Es decir, no puede haber, como dice la palabra, no puede servir a dos dioses a la vez. Tú o sirves a Dios o sirves al pecado. Dice, es incompatible con la carnalidad ni con la vida pecaminosa que expresa el hombre, la cual se hace manifiesta con poder cuando el hombre en esencia se ha unido a Cristo. Yo recuerdo que muchas personas cuando reciben al Señor y se arrepienten de sus pecados, yo siempre digo, bueno, Dios lo tira al fondo del mar, pero a mí me gusta que me lo recuerde siempre. Yo no, es decir, yo me arrepiento me he arrepentido de mis pecados y me sigo arrepintiendo y de mis faltas, pero de lo que sí creo que no me voy a arrepentir es de haber aprendido para dar fe de lo que tal vez en un momento determinado de mi vida hice y que el Señor lo ha quitado de mi vida y puedo dar fe de la gracia de Dios en mi vida y eso me da las fortalezas para poderle hablar a las personas o testificar a las personas de que si Dios lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer con otros. ¿Ves? Entonces, yo no creo que sea justo que si Dios, la gracia de Dios estuvo conmigo en un momento determinado, yo tenga que, no pueda compartirlo o no la comparta con otros que también merezcan hacer un cambio en su vida. Dice el versículo 6, sabiendo esto, es decir, recuerden que Pablo nunca, hasta este momento, Pablo no había conocido esa iglesia de Roma. Esa iglesia, Pablo nunca, aunque él decía que quería visitarlo, ansiaba estar allí, pero nunca, él ni siquiera fundó esta iglesia, pero sí tenía conocimiento de que existían cristianos. Y vi un dato curioso. En ninguna de las cartas de Pablo, no sé si alguien que tenga más conocimiento que yo, esto fue un dato que escogí. Pablo le habla a los cristianos, se refiere a los cristianos como cristianos, es decir, no, en ninguna de las 13 cartas él menciona a los seguidores de Cristo como cristianos. Sin embargo, según el dato que encontré, dice que utiliza 164 veces en todas estas cartas que los que están en Cristo, los que están en el Señor, entonces él sabe que estas personas conocen de estas cosas y dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, solo ahora podemos realmente entender lo que ocurre y debe ocurrir en nosotros para que la cruz lleve a cabo su obra en nosotros. Dice, nuestro yo anterior, es decir, el Fidel que había antes, el que era antes, todo lo que éramos en nuestra antigua condición, antes de la unión con Cristo, ha sido, todo eso ha sido crucificado y debe experimentar la muerte, la sepultura y, por supuesto, la resurrección. Dice, haciendo perder su poder al pecado sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, es decir, sobre la carne, pues antes el pecado dominaba nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, y como esclavos que no nos permitían la libertad. Es decir, que Jesús es quien nos hace libre, ¿verdad? Dice en el versículo 7, porque ¿qué han muerto? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dice un pequeño título aquí, dice, un hombre muerto no puede pecar. Es decir, un hombre muerto es imposible que pueda pecar. Y a eso es lo que dice, hasta ahora todo esto suena bien, pero puede ser difícil aplicarlo a la vida diaria. Y todos sabemos, por eso esta primera parte está muy fuerte, pero ahora aplicar cómo yo aplico con mi naturaleza carnal, todo esto a la vida cotidiana. Sabemos que el mundo está lleno de perversidad, sabemos que el mundo nos está bombardeando constantemente, que incluso muchas veces personas que en algún momento conocieron al Señor te pueden decir una frase como que eso es tan normal en estos tiempos. Ah, es que los tiempos cambian y muchas veces los muchachos piensan que ya tú estás viejo. Ay, papá, oh, mamá, eso era antes, ya no. Es que sí, los tiempos cambian, las personas cambian, pero la palabra sigue siendo la misma. Y entonces, poder luchar contra estas cosas en esta vida, en esta cotidianidad que tenemos nosotros con los medios de comunicación, con las redes sociales, wow, es difícil. Dice, la vieja naturaleza, dice, la naturaleza caída y pecaminosa, es decir, la carne, fue crucificada y esa muerte tiene implicaciones profundas. Dice, el cuerpo pecaminoso ya es muerto y pierde su poder, ya está destruido, pero todavía puede engañarte con tus deseos, pero ha perdido poder. No sé si me hago entender con esto. Todavía puedes sentirte tentado. Todavía te puedes seguir tentado. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa aún está en ti. Solo en Cristo puede ser. Dice, antes tú eras un esclavo del pecado. Cuando tu naturaleza caída quería algo, no podías resistirte a eso. Ahora tú eres un esclavo de Cristo. Es decir, libertado de tu esclavitud del pecado, pero tal como los israelitas saliendo de Egipto o alguien liberado de la esclavitud hoy en día, todavía tiene la mentalidad de un esclavo. Cuesta tiempo y cuesta mucho trabajo perder esa mentalidad. Cuidado, cuidado, porque cuando yo hablo de distraernos, es que cuando te distraes, cuando quitas los ojos de Cristo, cuando quitas los ojos de la cruz, cuando quitas la vista de lo que hizo Jesús por nosotros, o lo que hizo el Padre por nosotros, de entregar a su Hijo, de que estamos muertos al pecado gracias a Él, de que fuimos muertos al pecado, fuimos sepultados y resucitados juntamente con Él, ahí es donde está
la clave de cómo yo puedo. Y un ejemplo que encontré que me llamó mucho la atención, porque fíjense, en el año 1860, si hay algún historiador en el grupo me lo corrige, creo que fue en el 1863, cuando Abraham Lincoln le da la libertad a los esclavos en los Estados Unidos, firma y la libertad a los esclavos. Sin embargo, y eso se puede un poco traducir a lo que puede sentir un hombre cuando recibe a Jesucristo, le da su libertad. Pero en este momento, cuando Abraham Lincoln le da la libertad a los esclavos eran libres, fueron libertados, ya no eran víctimas de la esclavitud. Sin embargo, se cuenta que muchas veces cuando estos esclavos oían la voz del amo, sentían temor y temblaban. ¿Por qué? Porque su mente, por eso Pablo nos llama en una de sus cartas a la renovación de nuestras mentes. Porque dice aquí, cuesta tiempo y trabajo para perder esa mentalidad. Es decir, tiene que ser algo que tú trabajes a diario. Y estos esclavos que fueron libres, declarados libres en el 1863, continuaban sintiendo o continuaban pensando o continuaban en su mente, se sentían aún esclavos. Ahora, la única manera de poderte liberar del pecado es morir, y si has muerto juntamente con Cristo, eres libre. Convencido puedes estar de que eres libre. Dice, solo la muerte trae libertad. Si alguien no ha muerto aún al pecado, el pecado podrá ejercer influencia y dominio en su vida. Pero si en cambio muere en unión con Cristo, puede entonces experimentar una verdadera libertad, una verdadera justificación y absolución del pecado. Solamente así. Solamente así. Desgraciadamente, muchas veces nos encontramos personas que dicen ser cristianos, pero aún no han muerto al pecado, aún no han sido sepultados al pecado. Y dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La muerte es un paso necesario, indiscutiblemente. La muerte es un paso necesario. Y si tú sientes, y esto es un criterio, no me gusta dar criterios personales, pero pienso así. Si tú no sientes que tu vida está siendo transformada, si tú no sientes que tu vida está siendo cambiada, si tú no sientes que tú estás en un proceso de santificación, es que nunca has muerto al pecado. Es que nunca has muerto al pecado. La muerte es un paso necesario. Pero gracias a Dios, dice acá, no es el fin. Dice, morimos con Cristo para entonces vivir con Él. Esa es nuestra confianza. Dios no te deja muerto. Entras en una vida nueva que compartes completamente con Cristo. Es decir, no te quedas muerto. Te da la posibilidad de resucitar y a este nuevo hombre. Dice, y pregunta aquí, ¿dirías que estás viviendo con Cristo? Si no, has muerto al pecado, porque el pecado no puede coexistir con una vida unida a Cristo. Es decir, no son compatibles. No puedes decir que has muerto al pecado o que vives con Cristo y aún sigues pecando. La única solución para nuestra lucha con el pecado es vivir en unión con Cristo y lleno de su espíritu. No hay otra manera. No existe otra manera. No puede haber otra manera. La única solución para nuestra lucha contra el pecado es vivir con Cristo. Entendiendo claramente que hemos muerto o hemos experimentado su muerte continuamente en nuestro ser con Él,
nuestra confianza o fe también se fortalece y se establece en el hecho de que vivimos y viviremos con Él siempre. Y dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. La entrega voluntaria de Jesús y la manifestación de la gloria del Padre despojaron de su poder a la muerte sobre Cristo, la cual ya no tiene poder sobre todo aquel que ha comprendido y experimentado en su ser la unidad con Cristo. Repito esto. La entrega voluntaria y la manifestación de la gloria del Padre despojaron del poder de la muerte sobre Cristo, la cual ya no tiene poder sobre todo aquel que ha comprendido y experimentado en su ser la unidad con Cristo. Pues aquel que muere una vez no puede volver a morir. Si experimentamos su muerte en nosotros, la muerte no tiene poder alguno o injerencia sobre nuestras vidas. Porque, y dice el versículo 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Voy a leer para que sea más coherente. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, versículo 9, de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El Cristo resucitado no tiene temor ninguno de la muerte. Él venció la muerte. Dice, murió una vez para jamás volver a morir. Ahora, toda su vida es para Dios. Y así debe ser para nosotros también. Ya tenemos la victoria sobre el pecado y sobre el diablo. Por fe morimos y resucitamos a una nueva vida. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dios te ha dado el poder. Él ha hecho su parte, pero la fe exige acción. ¡Wow! Es decir, Dios hizo su parte, me toca a mí ahora ¿qué? Hacer la mía. Dice, Él ha hecho su parte, pero la fe exige acción y obediencia a Dios. Ahora, por tu voluntad, tú tienes que hacer tu parte. Y yo cuando veía, ustedes conocen el juego este de tracción de la soga, ¿verdad? Que se ponen un grupo en una punta de la soga. Yo voy a hacer una pregunta y si quieren, el que quiera abrir el micrófono me responde lo que yo le voy a preguntar. ¿Conocen el juego? Es decir, se pone un grupo de un lado, a veces compiten hombres de un lado, mujeres de otro, o mixto. Todos saben que yo tengo una nieta. Yo tengo una nieta que va a cumplir 4 años. Supongamos que yo voy a jugar a este juego con ella. Yo le voy a decir, mira bebé, coge tú la soga por este lado y yo la voy a tomar por este otro lado. Los dos vamos a jalar con toda la fuerza que tengamos. Vamos a jalar bien fuerte. Si tú logras jalarme a mí, tú ganas. Y si yo logro jalarte a ti, tú ganas. Por lógica, ¿quiénes ustedes creen? Mi nieta tiene 4 años. Por lógica, ¿quiénes creen ustedes que pueda ganar esa competencia? ¿Quién? Yo. Tú. Ok. Por lógica, debo ganar esa competencia. Pero yo puedo dejar que ella gane. No sé si me explico. Yo puedo dejar que ella gane la competencia.
Y eso mismo pasa con el pecado. Yo tengo la fuerza para poderle ganar al pecado, pero yo puedo cederle. Cuando yo leía esta parte me venía, fíjate que puse aquí en mis notas, puse ejemplo de Ciara, porque me vino a la mente, bueno, sí, yo tengo la fuerza, tengo el Espíritu Santo de Dios conmigo, tengo a Jesús conmigo, pero yo puedo echar la competencia, pero yo puedo, por lógica, yo tengo que ganar la batalla contra el pecado, pero yo también puedo ceder y dejarla que ella gane. ¿Me entienden cuál es el mensaje que les quiero dar con este ejemplo? Dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 11, muertos al poder del pecado, pero vivos para Dios. Así también vosotros, y voy a repetir estos últimos 3 versículos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Fidel, Dígame. En cuanto al pecado y sujetarse a él, esa ilustración está tremenda. Pero busca Génesis 4:7. Un momentico. ¿Puedes leer Génesis 4:7? Lo buscamos en un segundo. Déjame un momentico. Es para corroborar lo que tú estás diciendo. Estás en lo cierto. Génesis 4:7. Dice acá, si bien hicieres, ¿verdad? Ajá. Si bien hicieres, no serás enaltecido, dice la pregunta. Sí. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás en él. Así mismo. Ya Si bien hicieres. Tenemos la autodeterminación de ceder al pecado o huir del pecado. Exacto. ¿Les puedo leer la Nueva Versión Internacional? El mismo versículo. Dice, se me perdió. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Acuérdense que casi, fíjense que cuando hace un estudio comparando las cartas de Pablo y los evangelios, casi todo tiene que ver con muchas de las cosas que se plantean en el Antiguo Testamento. Pablo usa mucho el Antiguo Testamento para dar argumentos de la fe en Cristo. Entonces, todos estos pasajes del Antiguo Testamento son manifiestos acá también. Y dice, de la misma manera que Cristo nunca tiene que morir otra vez y ahora vive completamente para Dios, nunca debes volver a pecar. Tienes que cambiar tus pensamientos y tu manera de pensar en cada momento. Aunque la carne puede parecer muy viva y poderosa, considérate muerto al pecado. No mores allí en la muerte, medita en la realidad que eres vivo para Dios en Cristo. Ahora, y había una pregunta que decía, ¿cómo tú ves el pecado en tu vida? ¿Cómo tú consideras, dice, o lo ves como una bestia que quiere destruirte, o que quiere intimidarte? Mira, y veía un ejemplo, no sé si esto le sirve a alguien, porque en estos días tenemos reunión de matrimonio, y dice, consideremos un hombre casado y puede vivir todavía como soltero. Es decir, mi esposa y yo siempre, cuando tenemos amistades por ahí que
que los esposos andan por su lado y hacen sus cosas a su manera y toman su tiempo. Le digo, es que él es un casado soltero. Dice, si por un rato, dice, sí, por un rato, pero habrá consecuencias. Es decir, puede vivir un hombre casado todavía, dice, sí, por un rato, pero habrá consecuencias. Al principio puede estar muy acostumbrado a su vida vieja como hombre de mundo, como hombre de la calle, pero entonces mira el anillo de matrimonio, pasa tiempo con su esposa, ya no va a la fiesta, a veces no se siente casado y pueda que no hay mucha evidencia física del cambio, pero él sabe que algo muy profundo ha cambiado y su esposa es lista a recordarle estas cosas. Es decir, como que pasa con así con el cristiano, dice, puedes vivir en pecado por un rato, pero habrá consecuencias. Y el Espíritu te recuerda que ya eres una criatura nueva, un hijo de Dios. ¿Te acuerdas de tu bautismo? La Biblia te enseña cómo vivir en Cristo. La transformación comienza en la mente. Es decir, no hay manera que tú puedas vivir una vida pecaminosa si tú has conocido. Por eso a veces a uno le duele tanto estas personas que por una razón u otra se separan de la iglesia. Y oí un pastor una vez que decía, si te vas de la iglesia por un problema con hombres, es porque nunca entraste por Cristo. Porque realmente a quien tenemos que seguir es a Cristo, no a los hombres. Dice, así nosotros debemos estar atentos, pues habiendo recibido esta revelación, estamos considerándonos o estimándonos como quien conoce de dónde proviene el pecado y cómo actúa en nosotros para tener, por cierto, la disposición para morir a él. Nuestro pensamiento y nuestra acción deben estar saturadas de la Escritura para comprender esta tremenda verdad que nos da victoria sobre el pecado y nos permite crecer y madurar espiritualmente. Yo les comentaba en la escuela el otro día, el domingo, y les decía, no podemos estar recibiendo veneno, recibiendo mentiras, recibiendo de todo del mundo durante 7 días de la semana, 24 horas al día, y solo recibir palabras un domingo en la mañana. Fíjense esta reflexión. Fíjense esta reflexión. Nosotros debemos estar atentos, pues habiendo recibido esta revelación, estamos considerándonos o estimándonos como quien conoce de dónde proviene el pecado y cómo actúa en nosotros. Es decir, hay conocimiento. Incluso hasta el que no conoce al Señor sabe cuáles son las cosas buenas que hace y cuáles son las cosas malas que hace. Para tener, por cierto, la disposición para morir al mismo. Nuestros pensamientos y acciones deben estar saturadas de la Escritura. Saturadas de la Escritura, ¿qué quiere decir? Cuando yo vi que el pastor me dijo, te toca Romanos 6, lo primero que hice fue leer Romanos 6 y dije, wow, ya él lo vio seguro y dijo, a este le va a tocar esto, le voy a soltar esta papa caliente porque está duro, está fuerte. Nuestros pensamientos y acciones deben estar saturados de la Escritura. ¿Para qué? Para comprender esta tremenda verdad que nos da victoria sobre el pecado. Si no, olvídense, no hay manera. Yo le doy gracias a Dios por esta noche. Y nos permite crecer y madurar espiritualmente, pues estamos vivos, no por nuestras acciones, no por lo que somos ni quienes somos, sino únicamente en unidad con Cristo, donde verdaderamente se manifiesta la vida de Dios. Así que la palabra saturarse, ustedes saben lo que es una cosa que te tiene saturado, que ya no sabes. Saturarse es llenarse, es estar, porque cada vez que, ¿cuántas veces nosotros no hemos leído Romanos 6? ¿Cuántas veces no hemos pasado por el libro de Romanos? ¿Cuántas veces en INSE no estudiamos las cartas de Pablo? Y sin embargo, cuando tú te metes aquí, te saturas de esto, dices, wow, espérate, vamos, uy.
Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por lo tanto, no debemos permitir, ya que de nosotros depende que el pecado no reine en nuestro cuerpo para que le obedezca, sino que pueda todo nuestro ser consagrarse al Señor. Pues todo aquel en el que el pecado ejerce dominio vive por sus deseos egoístas para su autosatisfacción y no para Cristo. Tienen algunos consejos acá que dice, hay varias cosas que tenemos que hacer y cuando Dios te manda a hacer algo, te da el poder para obedecer. Y hay algunas cositas aquí que dicen, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo. Si Dios tiene que mandar esto, obviamente es posible que el pecado puede reinar en tu cuerpo. Tú tienes que decidir con tu voluntad si será Cristo o el pecado que tiene el dominio en tu vida. ¿Quién reina? ¿Cristo, el Espíritu o el pecado? Eso es. Dice, en la segunda dice, no obedezcas tus malos deseos. Vendrán a tu mente, pero recházalos y no los obedezcas. Si obedeces mucho tus malos deseos, entonces Cristo no está reinando en tu vida. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es el hombre, dice acá, quien voluntariamente se ofrece para usar su cuerpo y sus miembros como instrumentos o armas ofensivas para cometer actos de desobediencia, injusticia, iniquidad o inmundicia. Por el contrario, para vencer estos impulsos, lleven o ofrezcan a la acción justa en obediencia a Dios, presentando sus miembros como instrumentos que hacen la voluntad del Señor y manifiestan su justicia. Dice el versículo 14. Un segundito. Vamos a dejarlo ahí porque si no vas a dar el capítulo entero. No, voy a terminar ya en el 14 ya. Ok. Leo rapidito. Ya, voy a terminar en el 14. Lo que estaba era buscando el inicio del 15, porque ahí creo que se corta hay una división ahí en el voy al 14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Ok, pues dejamos ahí y entonces ya la semana que viene terminamos con la segunda parte que es del 14 al... Estaba buscando acá donde empezábamos en el versículo 14. 21, 15 al 23. Al 23, que siervos de la justicia. Amén. Tremendo, Fide. Qué bueno es Dios.